Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión estoy terminando este anillo. En el primer video estuvimos haciendo la mariposa y ahora les estoy haciendo el anillo y también les estoy mostrando cómo unir la mariposa al anillo. Si no han visto aún el video de la mariposa, se los voy a dejar al final para que puedan hacer la mariposa y después puedan unirlo al anillo. Para hacer el anillo estuve utilizando la puntada peyote impar. Antes de comenzar, no olviden por favor darle like a este video, dejar sus comentarios y compartirlo. Voy a estar utilizando estos 4 colores de Delicas en el número 11-0 y estoy utilizando este tono iris. Este es el número. También este tono crema. Este es el número. Un tono turquesa. Y un amarillo. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 11. Estoy tomando 1,5 metros de hilo. Voy a comenzar con el tono iris y estoy tomando 2. Las paso por el hilo y las llevo hasta casi el final. Ahora paso la aguja en esta delica hacia arriba. Ahora paso por mi aguja a las siguientes delicas. Estoy tomando una crema, una iris, una crema y 2 iris. Las llevo por el hilo. Ahora dejo estas 2 delicas y paso hacia abajo en esta crema. Ahora tomo una crema, dejo una delica y paso aquí. Ahora paso aquí hacia abajo. Me regreso aquí. Ahora tomo de nuevo una iris y voy a pasar aquí. De nuevo una iris y paso aquí. Y voy hacia abajo aquí. Ahora voy a tomar de nuevo el tono iris, voy a colocar 2. Ahora me regreso y voy a tomar el tono iris, voy a colocar 1, 2, 3. Aquí paso por 2 delicas. Ahora tomo la siguiente y paso aquí hacia abajo. Ahora voy a tomar el tono turquesa, voy a colocar 2. Ahora de nuevo tomo una iris. Una turquesa, paso por estas 2 delicas. Una iris y me regreso aquí.
Ahora me regreso hacia arriba por 2 delicas. Ahora tomo de nuevo el iris y coloco 2. Ahora de nuevo voy a tomar el tono iris, voy a colocar 1, 2 y 3. Paso por 2 delicas aquí. Ahora tomo esta siguiente delica, paso hacia abajo y me regreso hacia arriba por 2. Ahora voy a tomar el tono amarillo y voy a colocar 2. Ahora tomo una del tono iris, una amarilla, paso por 2. Una iris, paso aquí hacia abajo. Ahora voy hacia acá y voy a pasar por 2. Ahora voy a tomar 2 iris. Me regreso y voy a colocar 3 iris. Aquí paso por 2. Ahora aquí vamos a repetir de nuevo el color del comienzo, que es el tono crema, y después vamos a continuar repitiendo los tonos como lo tenemos aquí. Así que voy a repetir esto hasta tener el largo que necesito para el anillo, y el tono que sigue ahora es el tono crema, así que voy a colocar 2. De aquí en adelante ya pueden guiarse de lo que ya tenemos hecho aquí. Así que yo voy a continuar haciendo esto hasta que tenga el largo que yo necesito. Ya tengo el largo que necesito para mi anillo. Y aquí pueden ver cuántas veces estuve repitiendo el mismo patrón. El patrón llega hasta aquí, que es crema, turquesa, amarillo. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Yo lo repetí 6 veces para el tamaño que yo necesito. Ahora lo voy a cerrar. Voy a pasar mi aguja aquí. Voy a tomar una delica de este lado. Y aquí tomo esta de acá. Y aquí tomo una de cada lado. Paso aquí. Y me regreso pasando por estas dos. Aquí me falta unir estas dos.
Así que me voy hacia acá. Y tomo estas dos. Voy a llevar mi aguja a esta delica, que sería exactamente la mitad del anillo. Y aquí voy a tomar la mariposa, que esta ya la hicimos en el video anterior. Y voy a unirla en esta parte de aquí, en esta delica. Aquí pueden ver que mi hilo está en esta delica de aquí hacia arriba. Yo voy a tomar esta hacia abajo. Voy a pasar ahora en la delica del anillo hacia arriba. Ahora hay que asegurarlo. Y también lo que voy a hacer es tomar la siguiente delica de la mariposa, esta, y también la siguiente delica del anillo, que es esta. Y lo voy a hacer de este lado y también del otro. Y tomo la siguiente delica de la mariposa. De nuevo tomo la delica de la mariposa. Así. Voy a voltear hacia acá. Y simplemente jalo el hilo por debajo. Y voy a tomar la siguiente delica del anillo. Tomo también la delica de la mariposa. Ahora voy aquí de nuevo en el anillo. Jalo bien el hilo para que no se vaya a mover. Ahí, como pueden ver, ya quedó unida la mariposa. Ahora hay que esconder este hilo hacia acá en el anillo. Ahora hay que jalar bien nuestro hilo y que no se afloje para nada, y esconderlo hacia acá en el anillo. Aquí voy a cortar el hilo sobrante
Y así queda terminado el anillo. Ahora por último voy a endurecer la mariposa para que quede como levantada, como si estuviera volando. No quiero que quede así, sino que se vea así como en 3D. Entonces para eso la voy a endurecer. Para endurecer voy a estar utilizando este esmalte transparente. Y este es un esmalte de uñas, así que esto les sirve si quieren endurecer sus piezas. Antes de endurecer, asegúrense que su mariposa está completamente plana, que las delicas no estén como saltadas algunas, porque algunas veces suele suceder que están algunas como un poquito levantadas. Así que hagan eso, asegúrense de que está todo bien. Pueden ayudarse de cualquier pieza haciendo esto. Y después la acomodan como ustedes quieren que les quede. Yo quiero que quede así. La voy a poner aquí en este esmalte. Ahora voy a ir aplicando este producto con mucho cuidado. Traten de no colocar demasiado. Lo coloco también por la parte de atrás. Ahora lo voy a dejar así hasta que se seque. No va a tomar mucho tiempo, normalmente solo lo dejo unos 5 minutos. Ya pasaron más de 5 minutos, así que ya lo voy a quitar. Y así ya queda terminado este anillo. Espero que les haya gustado este video. No olviden por favor dejar sus comentarios, darle like a este video y compartirlo. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.